Comportamiento adictivo es sinónimo de acciones destructivas de una persona. El tipo de comportamiento adictivo es característico de las personas que buscan escapar de la realidad a las ilusiones con la ayuda de actividades destructivas. Según psicólogos y pedagogos sociales, el comportamiento adictivo es un problema urgente de nuestro tiempo. A los especialistas les preocupa el hecho de que hoy en día el comportamiento adictivo se da en casi todos los adolescentes. Además, el abanico de comportamientos adictivos es mucho más amplio ahora que hace 10 años. ¿Qué es el comportamiento adictivo? En psicología, el comportamiento adictivo es un tipo de comportamiento desviado causado por los intentos de una persona de encontrar consuelo psicológico a través de determinados objetos, acciones o sustancias. Una persona débil elige un comportamiento dependiente, adictivo, porque le proporciona impresiones vívidas y le permite experimentar emociones positivas una y otra vez. En psiquiatría, la conducta adictiva es un comportamiento destructivo caracterizado por el cambio del propio estado mental con la ayuda de sustancias psicotrópicas o una fijación dolorosa de la atención en un objeto que provoca experiencias emocionales positivas vívidas. El comportamiento adictivo reduce la capacidad de adaptación del individuo, ya que los medios externos actúan de forma coercitiva y exigen del individuo una obediencia total. El individuo no tiene fuerzas para resistir la tentación y los antojos. Poco a poco, la alternativa a la realidad arrastra cada vez más a la persona, que dedica a la dolorosa adicción todo su tiempo libre. Espiritualmente, degenera. La persona pierde el contacto con la realidad y no puede controlarse. No puede superar su adicción. Además, el adicto cree que su supuesto comportamiento adictivo incluye en realidad todo lo necesario para adaptarse a una situación vital difícil. Resulta que ese comportamiento adictivo afecta negativamente tanto a la propia persona como a su entorno inmediato. Signos. ¿Cuáles son las características psicológicas básicas del comportamiento adictivo? Los signos del comportamiento adictivo son los siguientes: inestabilidad psicológica, percepción superficial de la realidad, cumplimiento formal de los roles impuestos por la sociedad, débil potencial adaptativo de la personalidad, sustitución de los valores vitales por una realidad inventada, malestar psicológico, culpabilidad, aumento de la ansiedad personal y situacional, desesperación y baja autoestima, alta autoestima rayana en la confianza en sí mismo y sentido de superioridad, engaño, secretismo, retraimiento, agresividad, tendencia a culpar a los demás de los propios fracasos, manipulación de la familia y los amigos, miedo a apegarse emocionalmente a alguien, pérdida de amistades anteriores, desarrollar relaciones con personas que tienen el mismo tipo de adicción, comportamiento y patrones de pensamiento estereotipados, evitación de asumir responsabilidades, infantilización, evitación de la resolución de problemas. Determinar el inicio de un comportamiento adictivo puede resultar complicado por el hecho de que sus signos y síntomas son individuales y presentan distintos grados de gravedad. Además, es fácil confundir los signos del comportamiento adictivo con sus causas. Causas del desarrollo. Existen muchas causas del comportamiento adictivo. Estas son: inestabilidad de la situación política del país, escasa participación del Estado en la vida del pueblo, estilo incorrecto de criar a un niño en la familia, comportamiento asocial de los padres, entorno psicológico desfavorable en la familia, el psicotrauma infantil como factor de comportamiento adictivo, predisposición genética de una persona a diversas formas de comportamiento adictivo. Temperamento humano de tipo melancólico, disfunción cerebral mínima y retraso en el desarrollo mental de una persona, falta de aficiones y de sentido de la vida, estancia prolongada en un estado de frustración, débil desarrollo de la inteligencia emocional de la persona. Fuerza de voluntad débil, sistema nervioso débil, estrés, depresión, problemas con los estudios, deudas académicas en los estudiantes. Durante la sesión, divorcio de los padres, ruptura familiar, muerte de una persona cercana, déficit de emociones positivas en la vida, problemas en el ámbito personal, falta de entendimiento con parientes y compañeros, estilo de comportamiento conflictivo, tendencia al conservadurismo, abuso de bebidas alcohólicas, tabaquismo, consumo de sustancias psicoactivas, preocupación excesiva por la religión. Participación del individuo en sectas. Etapas. Los diferentes tipos de comportamiento adictivo pasan por las siguientes etapas en su desarrollo:
La etapa de los primeros ensayos. Una de las causas del comportamiento adictivo es la familiaridad de una persona con un objeto o acción que le lleva a un estado de euforia debido a la producción cerebral de dopamina. La adicción en esta etapa no tiene repercusiones patológicas en la personalidad ni en las esferas de su actividad. Etapa de ritmo adictivo. El adicto en esta etapa sigue siendo sensato, comprende el peligro de la adicción, duda, pero toma una decisión a favor de las acciones perjudiciales. Debido al deseo de experimentar un aumento emocional, la persona repite repetidamente sus acciones favoritas. Esto conduce a un cambio en el ritmo de vida habitual. En esta fase, la adicción sigue siendo reversible, pero para la normalización del comportamiento del individuo puede ser necesario el asesoramiento de un psiquiatra. Comportamiento adictivo propiamente dicho. En psicología, esta etapa se define como la negación de su propio problema por parte del adicto. La persona se convence a sí misma de que este comportamiento adictivo es su verdadera necesidad absolutamente natural. El adicto ve la adicción como la única forma posible de resolver los problemas de la vida. Por ejemplo, dice que podría abandonar el comportamiento adictivo en cualquier momento si quisiera. Neurotización completa y subordinación de la personalidad al comportamiento adictivo. Se destruye el constructo básico de la personalidad. Se producen cambios irreversibles en la estructura del tejido cerebral. Se altera el funcionamiento de todos los sistemas corporales. El objeto, la acción o la sustancia que el adicto había elegido como alternativa a la realidad ya no le produce emociones positivas. Aparecen signos de asocialidad en la persona, tendencia a las ofensas y al trato cruel de los seres queridos. Degradación de la personalidad. Hay una destrucción del núcleo psicológico y de la esencia biológica de la persona. En esta fase, la adicción y el comportamiento adictivo se convierten en un trastorno mental y en dolencias fisiológicas. La vuelta a la vida normal en esta fase ya no es posible. La mayoría de las veces, esta etapa termina con la muerte del individuo adicto. Tipos. En psicología, está establecido que las adicciones se expresan de diferentes maneras. Esto significa que el comportamiento adictivo puede adoptar diferentes formas, aunque están unidas por mecanismos similares de formación del comportamiento adictivo. Desde el punto de vista de la epidemiología, el grado de gravedad de las consecuencias patológicas en los distintos tipos de conductas adictivas es diferente. Todas las conductas adictivas pueden dividirse en dos grandes grupos: químicas, relacionadas con el consumo de determinadas sustancias que alteran la conciencia y afectan a la psique, y no químicas, patologías del comportamiento. Para formarse un concepto completo de la conducta adictiva, es necesario describir sus tipos más comunes. Adicción al alcohol. Se trata del patrón más común de comportamiento adictivo. El estado de intoxicación alcohólica se asocia con un estado de ánimo elevado, euforia. Además, a menudo en las primeras etapas de la formación de la dependencia del alcohol, una persona nota una mejora en el rendimiento. El descubrimiento de un potencial creativo. Este estado es recordado por la persona como extremadamente agradable. Por eso, más adelante, el cerebro requiere que la persona vuelva a beber alcohol para experimentar de nuevo estas sensaciones placenteras. En las últimas fases del comportamiento adictivo al alcohol, no solo desaparecen las capacidades creativas, sino también las habilidades para la vida. Son sustituidas por la apatía, el abatimiento y la depresión. Con el consumo sistemático prolongado de alcohol se forma una dependencia física, cuyos principales signos son los siguientes: síndrome de abstinencia, resaca, cambios de humor inexplicables, deterioro de la memoria, rigidez de pensamiento, reducción de los intereses, disminución del autocontrol, necesidad de aumentar constantemente la cantidad de alcohol consumida, desinhibición sexual, degradación social. El alcoholismo femenino es un problema social particular. Las mujeres que abusan del alcohol intentan ocultar su adicción porque está condenada por la sociedad. El alcoholismo femenino se desarrolla más rápidamente que el masculino. Su peligro radica también en que en las chicas se combina con la adicción a sedantes y tranquilizantes. Adicción. La drogadicción es un comportamiento adictivo basado en el ansia de nuevas experiencias. Sus efectos son devastadores para el individuo y su entorno inmediato. Las drogas ligeras, por ejemplo, la marihuana, provocan rápidamente una dependencia psicológica. Más tarde, la marihuana por sí sola no aporta las sensaciones deseadas. La persona se pasa al éxtasis, la cocaína y la heroína, y el consumo de estas drogas provoca adicción física literalmente tras el primer intento. Cuanto más tiempo consuma drogas una persona, más probabilidades tendrá de desarrollar trastornos mentales asociados. Los psicofármacos aumentan la percepción de la persona,
Provocan la aparición de alucinaciones visuales. ¿Cuál es la característica distintiva del comportamiento adictivo a las drogas? Es que provoca una dependencia persistente. Existe un alto riesgo de que el adicto muera como consecuencia de una sobredosis. Además, los toxicómanos se caracterizan por el deseo de enganchar a amigos y conocidos a las sustancias psicoactivas, la propensión a cometer delitos. Toxicomanía. La adolescencia está asociada a muchas tentaciones, una de las cuales es el deseo de inhalar vapores de sustancias altamente tóxicas. La peculiaridad de este tipo de comportamiento adictivo es el consumo colectivo. La inhalación de vapores de pegamento lleva a los adolescentes a un estado parecido a la intoxicación etílica, mareos, mejora del humor. Se observan alucinaciones. Cuanto más tiempo está el adolescente implicado en el abuso de sustancias, menor es su capacidad de recordar. Gradualmente se produce una disminución de las funciones intelectuales, desviaciones de la norma en la esfera emocional volitiva. Tales desviaciones se observan en el comportamiento como una tendencia a violar las normas y exigencias sociales. Agresividad, conflicto. Si los toxicómanos utilizan aerosoles, gasolina, cloroformo, éter, disolventes como medio para alcanzar un estado alterado de conciencia, se producen graves daños en el cerebro y la médula espinal. La asfixia y la parálisis del centro respiratorio suelen ser la causa de muerte de los toxicómanos. Adicción a la comida. Esta forma de adicción se basa en la fijación de la persona por la comida y su propio peso. En psicología, esta definición de adicción incluye comer en exceso, la anorexia y la bulimia. Una persona con este tipo de adicción puede ingerir alimentos no para satisfacer el hambre, sino para obtener placer del proceso. En este caso, los procesos metabólicos se alteran a nivel biológico. Si una persona no está ocupada con nada, el cerebro le envía señales para que coma algo en lugar de hacer algo. Hay casos en los que las personas se niegan a comer ciertos alimentos porque tienen que seguir una dieta especial por motivos de salud, y atenerse a las recomendaciones clínicas de un médico. Pero hay un tipo de comportamiento adictivo en el que una persona cuenta fanáticamente las calorías, y rechaza la carne por sus creencias personales. Las autorrestricciones alimentarias en este tipo de personas son absurdas. Nomofobia. Este término se refiere hoy en día a una especie de dependencia de una persona con respecto a los teléfonos móviles. Se manifiesta en el temor del individuo a que su aparato se quede sin batería de repente, dejando a su propietario sin comunicación con sus seres queridos. Si una persona no encuentra el teléfono o por razones objetivas no puede utilizarlo, se pone ansiosa y nerviosa. Los nomófobos dan preferencia a la comunicación virtual. Les gusta leer constantemente noticias en las redes sociales, por lo que su cerebro está sobrecargado de información. La sed de nueva información les empuja al uso constante del teléfono, es decir, una persona pierde cada vez más el contacto con la realidad. Adicción a Internet y al ordenador. Esta adicción se caracteriza por un deseo irresistible de entrar en las redes sociales y otros sitios y una falta de voluntad para estar desconectado durante largos periodos de tiempo. Los adolescentes y los adultos jóvenes son propensos a este tipo de comportamiento adictivo. Poco a poco, Internet se convierte en su único medio de comunicación. El hacking es un tipo común de adicción a la informática. Una variante de la adicción al ordenador es la fascinación patológica de una persona por los juegos de ordenador. En el curso de investigaciones psicológicas, se ha descubierto que los adolescentes aficionados a los juegos de ordenador son propensos a mostrar agresividad y crueldad en su trato con animales y personas cercanas. ¿Cuál es la naturaleza destructiva de la adicción a Internet? En el hecho de que la realidad virtual permite a una persona sentirse un héroe, un macho, una personalidad versátil. No se requiere ningún esfuerzo para convertirse en un ídolo virtual de millones de personas. El éxito fácil en la red se opone al trabajo cotidiano en la vida real. El adicto toma el camino de menor resistencia eligiendo la realidad virtual. Las personas adictas a la comunicación virtual sufren trastornos del sueño y suelen tener mal humor. Un tipo de adicción a Internet es la pornofilia. La fascinación de una persona por ver contenidos pornográficos en Internet. Esta adicción comienza con la excitación placentera que siente una persona al ver vídeos pornográficos. Poco a poco, la persona pasa de géneros pornográficos sencillos a otros más complejos, ya que las imágenes anteriores dejan de ser excitantes. Con el tiempo, ver escenas eróticas en la pantalla se convierte en algo preferible a la vida real y a una pareja sexual real. La pornofilia afecta con la misma frecuencia a hombres y mujeres. Amor patológico y adicción sexual. Una variante de la adicción emocional es su forma amorosa,
cuyas causas residen en las frías relaciones entre padres e hijos o en traumas sexuales infantiles. La persona elegida se vuelve tan necesaria para el adicto como el aire. Al estar en poder de esta adicción, la persona parece encontrarse en un estado de intoxicación leve. Los lemas de estas relaciones pueden ser: no puedo vivir sin ella, me ofende, pero lo tolero porque le quiero. Se considera que el criterio psicológico de un comportamiento adictivo de este tipo es la certeza de la persona de que sin la persona elegida su vida perderá sentido. Si la relación termina, el adicto entra en abstinencia fisiológica. Una persona con esta forma de adicción sufre mucho mentalmente, por lo que padece trastornos psicosomáticos. La adicción sexual es un comportamiento humano en el que la pareja en la intimidad no se percibe como una persona. El adicto lo considera un medio para satisfacer sus necesidades sexuales. Existen diferentes formas de manifestación de la adicción sexual. El deseo de numerosos contactos sexuales con el mayor número posible de parejas diferentes, pasión morbosa por las perversiones sexuales, fetichismo, adicción morbosa a las fotografías eróticas, tendencia a llevar ropa destinada a personas del otro sexo, mostrar los genitales a niños o personas del sexo opuesto, espiar la vida sexual de otras personas o el travestismo de personas del sexo opuesto. Todas las formas de adicción sexual alteran la base emocional normal de las relaciones de una persona con los demás. Estas personas suelen tener trastornos del comportamiento sexual, y corren un alto riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Dependencia de la psicoterapia. Las consultas con un psicoterapeuta ayudan a optimizar el estado psicoemocional o a formar habilidades vitales. Sin embargo, ocurre que una persona visita a un psicoterapeuta durante años sin tener problemas específicos de personalidad. El mecanismo biológico de este tipo de comportamiento adictivo es el deseo de la persona de trasladar la responsabilidad de su propia vida al terapeuta. Adicción al juego. La adicción al juego se basa en el juego. Cuanto más tiempo juega una persona, más tiempo le dedica. Al estar fuera del juego, experimenta malestar y ansiedad. El mecanismo de formación de la adicción al juego está causado por el deseo de competición, la sed de emociones positivas. El alcoholismo y la drogadicción suelen desarrollarse sobre el trasfondo de la adicción a los juegos. Los errores en la educación familiar son un factor de riesgo para el desarrollo de la adicción a los juegos. La excesiva exigencia por parte de los padres, y la falta de amor paterno crean condiciones previas para el desarrollo de la adicción a los juegos en un niño. Los higromaníacos pueden dividirse en tipos: jugadores risueños. Para ellos, el juego es entretenimiento, y la oportunidad de ganar, una especie de bono. El juego pasa a un primer plano, desplazando todos los demás ámbitos de la vida. Las pérdidas y los fracasos en el juego son percibidos por ellos como un accidente. No dejan de jugar incluso cuando las pérdidas se suceden una tras otra. Estas personas, en busca de grandes ganancias, pueden perder fácilmente el último dinero, pedir prestadas enormes sumas a altos tipos de interés. Estos jugadores creen que un día ganarán una gran suma y se resolverán todos sus problemas. Jugadores desesperados. Son personas que no trabajan ni estudian en ningún sitio. Prácticamente no tienen amigos. Juegan porque no encuentran otro pasatiempo. Comprenden que la adicción al juego destruye su personalidad, pero los intentos por dejar de jugar les provocan trastornos fisiológicos. Fuera del juego, tienen pensamientos suicidas. Adicción al trabajo. A primera vista, el desinterés y la dedicación completa al trabajo son cualidades positivas de un empleado. Sin embargo, este enfoque del trabajo se basa en perturbaciones en la esfera emocional del individuo, problemas de interacción interpersonal. Con la ayuda de la inmersión total en el trabajo, una persona intenta escapar de los problemas en la familia. Se produce una sustitución de los valores vitales, las amistades, el amor, las aficiones se pierden. Las obligaciones profesionales ocupan el lugar principal en la vida de la persona. El laburaholic no puede disfrutar de las cosas ordinarias, solo disfruta de los asuntos industriales. Los laburaholics son rígidos, pedantes, conservadores. Esperan la aprobación constante de sus superiores, y las críticas son percibidas de forma muy dolorosa. Diagnóstico. Existen pruebas psicológicas especiales que permiten identificar la propensión de una persona a la conducta adictiva. Esta se manifiesta por determinados rasgos de carácter. Entre ellos se incluyen la necesidad de destacar entre la multitud con accesorios brillantes en la ropa, imagen poco convencional, acciones provocativas, ludopatía y asunción de riesgos, inestabilidad mental, tendencia a la soledad y la soledad, pesimismo, escaso desarrollo de la esfera afectivo-volitiva. Sin embargo,
Tener propensión a la adicción no garantiza el desarrollo de un tipo concreto de adicción. Los rasgos negativos del carácter solo crean un requisito previo para la adicción. Solo se formará si una persona se encuentra en condiciones sociales desfavorables. Los psiquiatras diagnostican la presencia de adicción en una persona mediante una conversación especial y evaluando el aspecto del paciente. Los signos de adicción se detectan en el habla del paciente, en sus reacciones ante el médico. El diagnóstico de las adicciones químicas es competencia de un médico narcólogo. Se detecta con la ayuda de análisis. Tratamiento. El tratamiento del comportamiento adictivo será eficaz si la propia persona quiere vencer la adicción. Los métodos de influencia terapéutica son elegidos por un psiquiatra o psicoterapeuta. En la lucha contra las adicciones no químicas, la psicoterapia ha demostrado su eficacia. El psicólogo comienza su trabajo identificando las razones de la formación del comportamiento adictivo. En función de la gravedad de los síntomas, el psicólogo prescribe un curso de sesiones grupales o individuales. La psicocorrección tiene por objeto optimizar las relaciones familiares del adicto, la autorrealización y la corrección del sistema de valores. El psicólogo lleva a cabo la corrección de hábitos. Tras completar el curso de psicoterapia, el psicólogo ayuda al cliente a socializarse y a volver a un ritmo de vida sano. Durante de 3 a 6 meses, el psicólogo supervisa el proceso de rehabilitación del individuo, evitando recaídas. La adicción a las drogas y al alcohol se trata en un hospital, ya que es necesario desintoxicar el organismo del adicto. La terapia en este caso implica el uso de sedantes para minimizar el riesgo de que el paciente se escape del hospital. El apoyo de los seres queridos es extremadamente importante en el tratamiento de cualquier tipo de adicción. Prevención. La prevención precoz de las conductas adictivas se considera la más eficaz. La base de la prevención precoz es el diagnóstico de la predisposición de la personalidad al desarrollo de conductas desviadas y adictivas. En los centros educativos, la prevención de las conductas adictivas se lleva a cabo durante las horas de clase. La labor educativa del pedagogo social y del psicólogo en la escuela incluye informar a los niños y adolescentes sobre las consecuencias de la adicción. Durante las horas de clase y las actividades extraescolares especialmente organizadas, los especialistas ofrecen formas alternativas de afrontar el estrés y la tensión psicológica. Mis recomendaciones. Mi experiencia demuestra que la principal dificultad en el tratamiento de la adicción es la negativa del paciente a reconocer su problema. En este caso no solo me baso en los resultados del diagnóstico, sino también en la ayuda de los familiares del cliente. Si los esfuerzos conjuntos llevan a una persona a reconocer la nocividad de su hábito, concluyo un contrato con ella. Durante las sesiones, los adictos avanzan gradualmente hacia un estilo de vida sano, enumeran las razones por las que deberían librarse de su adicción, describen su vida sin adicción, hacen un collage pasado, presente, futuro. A pesar de todos los esfuerzos de psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras, es muy difícil superar la adicción. Según las estadísticas, solo el 20% de los adictos vuelven a la vida normal tras las medidas de rehabilitación. El comportamiento adictivo del individuo es un problema urgente del mundo moderno. La pasión patológica por algo es familiar hoy en día a cada segundo ciudadano. Debido a las peculiaridades de la edad, la adolescencia se considera un periodo sensible para la formación de la conducta adictiva. Es en este periodo de la ontogénesis cuando los jóvenes necesitan la participación sensible y cariñosa de los padres en sus vidas. La formación de relaciones de confianza entre hijos y padres es la medida preventiva más eficaz.